Muy buenas noches. Shabbat Shalom para todos nuestros hermanos de Camino a Acción aquí en la ciudad de Miami y los hermanos que también participan de la congregación a través de la conexión de Zoom. Qué bendición llegar a este momento tan esperado cada semana. El momento cuando al caer el sol, el día viernes, es ya el Shabbat, el tiempo de deleite en el Señor y en sus cosas. Voy a compartir la escritura. Eh, Tengo aquí en la pantalla Lucas capítulo 4, verso 16. La razón que sustenta lo que hacemos a esta hora y en este tiempo. Dice, hablando de Jesús, Yehoshua Hamashiach, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de Shabbat entró en la sinagoga. Qué preciosa la frase que continúa, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y dice la escritura también que se le dio el libro del profeta Isaías. Este tema nos pone en contexto acerca de lo que se hace en una congregación en Shabbat, tal como lo hizo Jesús, nuestro Mesías. Fue en el día de Shabbat, fue conforme a su costumbre y dice aquí que se levantó a leer. Es costumbre milenaria, como lo testifica el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que todos los Shabbat Moisés, esto es la Torá, es leída en las congregaciones. La Torá son los 5 primeros libros de la Escritura y como parte de esa lectura hay una conclusión que se llama la Haftará, que significa despedida o conclusión. Y normalmente esa conclusión es una conexión con los profetas. ¿Quiere esto decir que Mashiach, en ese Shabbat, cuando estuvo en la sinagoga de Cafarnaún, dice, se le dio el libro del profeta Isaías? Quiere decir que el fariseo que estaba a cargo de esa sinagoga reconocía perfectamente a Jesús y le entregó la lectura de la Haftará de ese día. Eso es lo que hacemos aquí al caer la tarde, todos los días viernes, cuando ya estamos en Shabbat. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar y vamos a entrar al tiempo del estudio de nuestra porción de esta semana. Bendito Señor y Dios, gracias porque nos bendices con tus mandamientos y nos has ordenado guardar el Shabbat. Tu palabra preciosa dice, acuérdate del Shabbat para distinguirlo, para santificarlo. Y Señor, conforme a ese mandamiento, aquí estamos, todas las semanas nos acordamos de este momento maravilloso y lo distinguimos como algo donde todo lo que hacemos es distinto a toda la semana. No laboramos, no hablamos de nuestros propios asuntos, como dice tu palabra, pero nos deleitamos en tus cosas. Ponemos este tiempo en tus manos. Ponemos la escritura que vamos a examinar. Pedimos que hables a nuestro corazón, que nos enseñes, que tu espíritu dé sabiduría, de revelación. También ponemos delante de ti estos equipos de la tecnología que podemos disponer para servirte a ti. Pedimos todo esto en el nombre maravilloso, sobre todo nombre, el nombre de Hashem Yehoshua Hamashiach, el Mesías de Israel. Amén y amén. Vamos a presentar aquí el panorama de la sesión que voy a traer hoy. Esta sesión se llama Miketz. Estoy colocando aquí mi cursor
Miquetz es la transliteración de esta palabra hebrea que significa del final de. Y esta porción va de Génesis 41:1 al 44:17. Son varios capítulos, normalmente cubrimos uno o dos por el volumen de información tan abundante que hay aquí. El capítulo 41, para traer el contexto, tiene que ver con los sueños de Faraón. Recordamos que Faraón tuvo dos sueños en la misma noche y esta fue la gran oportunidad para Joseph salir de la cárcel y pasar de un siervo encarcelado a convertirse en el vice-faraón de Egipto. Ese es el capítulo 41. El capítulo 42 se refiere al primer viaje que los hermanos de Joseph, hicieron para venir a Egipto por comida. Ese lo vamos a examinar esta noche. El primer viaje de los hermanos de José a Egipto, capítulo 42. El capítulo 43 se refiere al segundo viaje de los hermanos de Joseph a Egipto. Y el capítulo 44 es muy interesante porque en ese capítulo, de una manera muy particular, el Señor pone al descubierto la iniquidad de los hermanos de Joseph. Maravilloso, porque Dios los quiere guiar al arrepentimiento. Y el capítulo 45, que ya es parte de la porción o parachat de la semana entrante, voy a tomar una puntadita, porque es cuando José se da a conocer a sus hermanos. Vamos a leer el capítulo 42 de Génesis, que lo estoy colocando aquí en la pantalla. Dice, viendo Jacob que había grano en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis mirando unos a otros? Y dijo, mirad, he oído que hay grano en Egipto, bajad allá y compradnos grano para que podamos vivir y no muramos. Bajaron pues 10 de los hermanos de Joseph a comprar el grano de Egipto, porque Jacob no envió a Benjamín, hermano de Joseph, con sus hermanos, pues dijo, no sea que le ocurra alguna desgracia. Así que los hijos de Israel fueron a comprar grano en medio de los que iban, pues la hambruna estaba en la tierra de Canaán. Y Joseph era el gobernante del país que vendía grano a todo pueblo de la tierra. Llegaron entonces los hermanos de Joseph y se postraron ante él rostro en tierra. Y José vio a sus hermanos y los reconoció, pero se fingió ser un extraño para ellos. Y hablándoles duramente les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán a comprar alimento. Y Joseph reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Y acordándose Joseph de los sueños que había soñado acerca de ellos, les dijo, espías sois, para ver lo desprotegido del país habéis venido. Pero ellos le dijeron, no, señor mío, sino que tus siervos vinieron a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo varón, somos honestos, tus siervos no son espías. Pero él les dijo, no, habéis venido a ver lo desprotegido del país. Ellos entonces respondieron, tus siervos somos dos hermanos de un varón de la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Pero Joseph les dijo, es lo que yo os digo, sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de esto, sino cuando venga aquí vuestro hermano menor. Enviad a uno de vosotros para que traiga vuestro hermano menor, mientras quedad detenidos y sean comprobadas vuestras palabras, si hay verdad en vosotros, y si no, por la vida de Faraón, que sois espías.
y los puso juntos bajo custodia por 3 días. Escúcheme. Pero al tercer día les dijo Joseph: haced esto y viviréis. Yo temo a Ja Elohim. Si sois honestos, uno de vuestros hermanos quedará encarcelado, mientras los demás vais y lleváis el grano a vuestras familias hambrientas. Pero me traeréis a vuestro hermano menor, y vuestras palabras serán verificadas y no moriréis. E hicieron así, y cada uno decía a su hermano: de cierto somos culpables por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿acaso no os hablé diciendo, no pequéis contra el muchacho? Pero no escuchasteis, y ahora ciertamente su sangre nos es demandada. Y ellos no sabían que Joseph entendía, porque había un traductor entre ellos. Entonces él se apartó y lloró. Después volvió a ellos y les habló, tomando de entre ellos a Chimeón, lo ató ante sus ojos. Joseph ordenó entonces que llenaran sus sacos de grano y devolvieran la plata de cada uno de ellos a su saco, y les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos cargaron su grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero en el mesón, al abrir uno su saco para dar forraje a su asno, he aquí que vio que su plata estaba en su boca, en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi plata ha sido devuelta, y mirad, aún está en mi costal. Entonces se les salió el corazón y temblaron, y cada uno decía a su hermano: ¿qué está haciendo Elohim con nosotros? Y llegados a su padre Jacob en tierra de Canaán, le refirieron todas las cosas que les habían sucedido, diciendo: el hombre, el Señor de la tierra, nos habló cosas duras y nos trató como a espías de aquel país. Pero le dijimos: nosotros somos honestos, no somos espías. Éramos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ha desaparecido y el pequeño está hoy con nuestro padre en tierra de Canaán. Y el hombre, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto sabré que vosotros sois honestos. Dejad a uno de vuestros hermanos conmigo y tomad para vuestras familias hambrientas y marchaos. Luego traedme a vuestro hermano menor, y así sabré que no sois espías, que vosotros sois honestos. Os devolveré a vuestro hermano y podréis negociar en el país. Y sucedió que al vaciar ellos sus sacos, he aquí la bolsa de plata de cada uno estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre las bolsas de plata, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo: me habéis privado de hijos. Joseph no existe, Shimeón no está, y queréis tomar a Benjamín. Todo está contra mí. Pero Rubén habló a su padre diciendo: haz que mueran mis 2 hijos si no te lo traigo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré. Pero él respondió: mi hijo no bajará con vosotros, pues su hermano está muerto y ha quedado él solo. Si alguna desgracia le llegare a acontecer en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Sheol. Muy bien, vamos a enfocarnos en la historia de Joseph dándose a reconocer a sus hermanos. Aquí hay una serie de elementos muy maravillosos, de una poderosa aplicación práctica para nuestra vida. Vamos a desarrollarlo.
Ya les dije que este capítulo 42 se refiere a este primer viaje que los hermanos de Joseph hicieron para descender a Egipto. El verso 7 dice que Joseph vio a sus hermanos y los reconoció. Pero hay una serie de detalles que aparecen aquí. Número uno, se fingió extraño. Y luego dice, hablándoles duramente, les dijo que eran espías. También dice la escritura que él los reconoció a ellos, pero ellos no lo reconocieron. Es muy llamativo el hecho de que después de 13 largos años, Joseph reconoce a sus hermanos y llama la atención por qué los trató duramente, por qué los trató de manera intransigente, por qué los trató de manera difícil. Vamos aquí a analizar una primer palabra que aparece en el glosario y luego vamos a hacer otras conexiones. Cuando dice que les habló duramente, esta palabra en hebreo, vamos al glosario, es kachesh, caché, significa áspero, significa difícil, significa pesado. Esta misma palabra es usada en un momento en el Evangelio cuando las personas se acercan a Yehoshua, el Mesías, cuando él ha atravesado el mar y se aparece a ellos y él les dice, ustedes me buscan porque multipliqué el pan. Ese encuentro ocurre después de la multiplicación de los panes y los peces. Y claro, la gente quería ir en pos de aquel que tenía el poder sobrenatural de alimentar a miles de personas. Y entonces Yehoshua les dice que trabajen, no por la comida que perece, por el pan, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y él hace una afirmación. Esto está en Juan, capítulo 6, versos 52 al 60. Dice, entonces los judíos discutían unos con otros diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Así que Jesús les dijo, de cierto digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió Abba viviente y yo vivo en Abba, de igual modo, el que me mastica, también él vivirá en mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan, refiriéndose a él, vivirá para siempre. Estas cosas dijo en Cafarnaún, enseñando en una sinagoga. Al oírlos, muchos de entre sus discípulos dijeron, caché es esta palabra. ¿Quién puede soportarla? Dura es esta palabra. Esta palabra que aprendimos aquí en el glosario caché es la palabra para la conducta y actitud intransigente de Joseph ante sus hermanos. Joseph procedió deliberadamente. Lo hizo de esta manera como se puede observar al hacer toda la lectura, porque él quería lograr un propósito muy alto. Era la más grande necesidad que tenían sus hermanos y hace relación con la mención del Evangelio de Juan, porque los hermanos de Joseph habían bajado a Egipto buscando pan, buscando comida. Y claro, la comida, el alimento, el pan, es una necesidad primaria. Sin ella nos morimos. Pero ellos estaban luchando por no morir de hambre
Y Joseph les está diciendo exactamente lo que Mashiach dice en Juan. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál era la necesidad apremiante de los hermanos de Joseph? El pan, pero había una necesidad espiritual subyacente, gigantesca, que ellos habían aplazado por 13 años. Y la necesidad que ellos tenían, que yo tengo y que todos tenemos en un punto importante de nuestra vida, era el arrepentimiento. A primera vista, no parecía correcto que Joseph, que los acaba de reconocer, pues no se expresara con lágrimas y con abrazos y con afecto. No, él no les habló con grosería, no les habló en un mal tono, pero les habló cachot, les habló palabras difíciles, les habló para palabras rígidas, como decimos en lenguaje coloquial, se las puso difícil. ¿Por qué los trató así? Porque él iba a ser un instrumento en la mano del Creador para remover de sus hermanos el pecado que habían cometido 13 años atrás. Había que remover el resentimiento, había que remover la traición, había que remover el intento de homicidio. Y si en ese momento Joseph hubiera sido blando con ellos, si Joseph no hubiera tenido control emocional y se hubiera puesto en primera instancia a llorar emocionado y darse a conocer, ellos no habrían tenido oportunidad para el arrepentimiento. Miren qué hermoso, miren qué precioso. Hay una palabra en Jeremías 23:19, la leo aquí, es una pregunta que hace el Creador. Y el Creador dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice el Señor. Y miren esta frase, ¿no es mi palabra como un martillo que rompe la piedra en pedazos? La palabra del Señor es multiforme, como la gracia del Señor es multiforme. A veces nosotros necesitamos palabras duras de parte de Dios. A veces nosotros necesitamos un trato duro de parte del Señor. Y esto no contradice su amor, porque por otro lado la escritura dice con amor eterno, o sea, amado. Por tanto, os prolongué mi misericordia, pero tiene que haber momentos en que el Señor nos trata con firmeza porque necesita desarraigar de nosotros el pecado. Nosotros no podemos caminar por la vida ignorando el regalo del arrepentimiento. Y lo que Dios iba a obrar en este momento en la vida de estos hijos de Jacob, hermanos de Joseph, era el más hermoso regalo. Bendito Dios cuando tenemos pan, cuando Él nos responde en momentos de necesidad económica porque no tenemos cómo comprar la siguiente compra y Dios obra un milagro. Pero bendito Dios cuando nos da el pan que a vida eterna permanece. El arrepentimiento es parte de ese pan. Entonces, José lo que estaba haciendo era dándoles la oportunidad para el arrepentimiento, porque de otra manera el arrepentimiento no se había propiciado. ¿Qué pasa en estos dos viajes que tienen que hacer los hermanos de Joseph? Parece muy difícil la situación. Imagínense, hay hambre en la tierra. Las personas están muriendo de hambre. Y parece muy inhumano que en una situación de estas, Joseph no los devuelva con la provisión suficiente, sino que los obligue a ir de regreso a Canaán y a volver para luego regresar. Pero si no hay recursos, ¿cómo tú haces esto con tus hermanos? Pero en ese tiempo comenzó a propiciarse en la vida de estos varones algo maravilloso. Ellos tuvieron que experimentar
en su propia carne los mismos sufrimientos que ellos le habían causado a Joseph. Era el momento en que Dios estaba preparando un verdadero arrepentimiento en la vida de ellos. Y como siempre, una de las sesiones de este estudio lo llamamos el Evangelio en la Torá. Voy a invitarles a que escuchemos el Evangelio en la Torá y voy a ir a segunda epístola de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 6. Voy a leer aquí. Ya leí la primera. La segunda dice, bendito sea Elohim Abba, nuestro Adón Yehoshua. ¿Cómo se llama aquí Adón Yehoshua? Padre de las misericordias. Qué hermoso. La palabra misericordia en hebreo es Hesed, y esa palabra, más que misericordia, es piedad. Y piedad tiene que ver con vientre y tiene que ver con una característica del amor de Dios que es amor entrañable. Dios es Padre de piedades, Él es el abundante en piedades y también es Dios de toda consolación. Ese es Mashiach, el Padre de las misericordias, las piedades y el Dios de toda consolación. La palabra consolación en hebreo viene de uno de los nombres más preciosos que en hebreo tiene el Mashiach y es Menahem. Menahem es consolador. Y la palabra consolación en hebreo significa restauración. Volver a poner las cosas como estaban al principio. Entonces aquí el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, está definiendo a Yehoshua como el Elohim Abba, nuestro Adón, que es Padre de piedades y Dios de toda restauración. Y dice aquí que nos consuela en toda nuestra tribulación. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? La consolación. ¿Y cuál es el propósito último de la consolación? La restauración. Dice, para que nosotros podamos consolar, o sea, ser instrumentos de restauración a otro que está en tribulación por medio de la consolación, o sea, la restauración con la que nosotros mismos hemos sido restaurados o consolados por Yehoshua HaMashiach. Y el apóstol Shaul continúa aquí, si somos atribulados, es para vuestra restauración y salvación. Y si somos restaurados, es para vuestra propia restauración, la cual opera en la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros. Nosotros venimos al Padre de misericordias, de piedades y de toda restauración. Y eso ocurre a través de la tribulación. Joseph estaba siendo un instrumento muy poderoso para más que darles pan, como en efecto les dio pan en abundancia, pero ellos más que el pan que perece, necesitaban el que a vida eterna permanece. Necesitaban arrepentimiento. Vamos a leer aquí mismo, en el capítulo 42, los versos 21 y 22. Cuando ellos están allí delante de Joseph, a quien no reconocen, muy conturbados, y ellos comienzan a hablar en hebreo. Joseph para ese tiempo habla egipcio y tiene un intérprete. Ellos no saben que él entiende hebreo y ellos comienzan a conversar y dice, cada uno decía a su hermano, miren esto, aquí empieza un proceso de arrepentimiento. De cierto, somos culpables por nuestro hermano. Fíjense que llevan 13 años sin reconocer una culpa. De hecho, cuando ellos le dicen a Joseph quiénes son ellos dicen, somos hijos de un varón, uno de nuestros hermanos está desaparecido. Están mintiendo. Y están mintiendo ante aquel que ellos hicieron desaparecer. No habían reconocido su culpa y ahora están comenzando a hacerlo. Dice, somos culpables por nuestro hermano. Se están transportando 13 años atrás
y están diciendo, vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Había mucha dureza en el corazón de ellos por los celos, la amargura. Dice, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿acaso no os hablé diciendo, no pequéis contra el muchacho? Pero no escuchasteis. Y ahora, ciertamente, su sangre nos es demandada. Aquí está iniciando un proceso maravilloso de arrepentimiento. Los hermanos de Joseph necesitaban experimentar de primera mano las consecuencias del pecado para que entonces pudieran valorar el regalo del arrepentimiento que el Padre iba a derramar sobre ellos. ¿Para qué? ¿Para qué derrama Dios arrepentimiento sobre mí? Bueno, para que yo esté listo a recibir misericordia. Si mi corazón no está arrepentido, Dios no me va a entregar misericordia. La misericordia es para el que se arrepiente. Entonces, en esta acción tan sabia de la sabiduría de Dios, porque esto comenzó a desenlazarse de una manera inesperada, pero es evidente la dependencia que Joseph tenía en Dios, porque al obligarlos a hacer dos viajes de ida y vuelta, desde Canaán hasta Egipto hay una distancia muy grande. Al obligarlos a hacerlo, dejando prisionero a uno de ellos, al tratarlos como espías, al colocar la copa de cada uno de ellos, el dinero de cada uno en la bolsa. En el segundo viaje, cuando coloca su copa en el costal de Benjamín, todo esto comenzó a generar unos temores, pero un accionar maravilloso para llevarlos a reconocer por primera vez en 13 años que eso fue lo mismo que ellos habían hecho con su hermano. En el versículo 28 del capítulo 42, el hermano que descubre la plata en el costal dice, mi plata ha sido devuelta. Y mirad, aún está en mi costal. Miren esta frase, Dios estaba obrando. Entonces se les salió el corazón y temblaron. Pero más que esto, aquí comienza una pregunta muy hermosa. Y cada uno decía a su hermano, miren esta palabra, estoy en el verso 28, capítulo 42. ¿Qué está haciendo Elohim con nosotros? Esta es una pregunta maravillosa. Cuando yo puedo preguntarme en medio de la tribulación, ¿qué está haciendo Elohim conmigo? Yo estoy empezando un maravilloso proceso. Ellos necesitaban llegar al punto de hacerse esta pregunta. ¿Por qué? Porque Dios, usando a Joseph, había empezado a obrar en sus corazones. El versículo 37 del capítulo 42 dice, pero Rubén habló a su padre, ya están de regreso en Canaán y ahora él está hablando a su padre. Acuérdese que Rubén y los demás hermanos planearon matar a Joseph, lo tiraron a la cisterna y luego lo vendieron. Ellos no tuvieron misericordia de un hermano. Ellos no tuvieron misericordia de un padre que se iba a privar de su hijo. Y miren ahora lo que está pasando en Rubén 13 años más tarde. Rubén habló a su padre diciendo, haz que mueran mis dos hijos si no te lo traigo. Entrégalo en mi mano que yo te lo devolveré. Por primera vez, este Rubén se está sintiendo como se sintió Jacob hace 13 años. Porque él está comprometiendo como garantía a su padre la vida de sus dos hijos. Había empezado el proceso de arrepentimiento y había empezado de tal manera que este hermano sintió que la dureza de su corazón comenzó a ser golpeada por el martillo de la palabra de Dios.
e hizo un voto muy terrible para un padre. Dijo, haz que mueran mis dos hijos si no te lo traigo. Eso fue algo que no sintieron 13 años atrás. Pero ¿qué dice la escritura? La escritura dice en Ezequiel 36:26 una promesa maravillosa. Y esa promesa Dios la obra a través del arrepentimiento. Dice aquí, Ezequiel 36:26, esto es parte del pacto renovado. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y miren esto hermoso, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto estaba comenzando a ocurrir en la vida de estos 10 varones. Dios había comenzado a derribar la dureza de sus corazones. En medio del diálogo, porque estoy yendo y viniendo, en el versículo 24, cuando Joseph los ha tratado con dureza y ellos comienzan a hablar y poner en evidencia la realidad de su corazón, dice el verso 24, entonces él, o sea, Joseph, se apartó y lloró. Dice, después volvió a ellos y les habló, tomando de entre ellos a Shimeón, lo ató ante sus ojos, como una ambivalencia. Por un lado me aparto para llorar, pero luego aparezco en público nuevamente y actúo con firmeza. Este momento está reflejando una posición muy, muy sabia de parte de Joseph. Y voy a llevarlos al glosario para que hablemos de esta conducta y de este manejo muy sabio de parte de Joseph. Vamos al glosario y vamos a considerar una palabra que se llama jochma. Jochma. Y esa palabra es sabiduría en el pensamiento hebreo. ¿Qué significa jochma? Significa dominio, significa gobierno, pero no el gobierno que hacemos cuando somos líderes e imponemos nuestra autoridad sobre aquellos que liderizamos. No, aquí está hablando del dominio de mis emociones. Aquí está hablando del gobierno de mis emociones, de poner en control mis emociones aún en momentos tan especiales como este, donde Joseph, por un lado, se retira y llora, pero el otro, por otro, aparece y continúa siendo firme y duro, ¿sí? Entonces, la sabiduría, la jochma, desde la escritura, consiste precisamente en dominar los sentimientos, dominar las emociones, consiste en discernir y administrar y dominar las emociones y los sentimientos. En ese momento Joseph necesitaba gobernar sus sentimientos, porque por un lado estaba muy conmovido, son sus hermanos, pero por otro lado necesitaba ser firme porque ellos necesitaban el trato que los guiara al arrepentimiento. En un momento tan importante como este, no podía Joseph, y cuando a nosotros se nos presente una situación parecida, para ese momento no podemos depender de nuestros sentimientos. Hay una palabra que en la medida en que vamos estudiando juntos, ya para algunos es familiar y lo hemos llamado el deber ser. El deber ser es el mandamiento y el deber ser tiene que ver con la justicia. La justicia dictamina el deber ser. Y Joseph estaba actuando para establecer lo que era necesario, la justicia. Para ese momento de Joseph, él no podía depender de sus sentimientos y de sus emociones porque había abortado un maravilloso proceso. Él tenía que depender del deber ser, porque él necesitaba guiarlos a ellos al arrepentimiento. De ninguna manera Joseph
se pudo haber imaginado nada de estas cosas. Él está en un escenario que lo toma por sorpresa, pero es evidente que Dios lo está guiando. Y aquí aparece una necesidad que todos tenemos. Necesitamos vivir en equilibrio entre dos importantes acciones. Necesitamos vivir en equilibrio exacto entre la firmeza y la misericordia. Si Joseph se derrama en misericordia, entonces no actúa con firmeza para ese momento, pero no había oportunidad entonces para el arrepentimiento. Todo viene en su momento indicado. Algunas veces anticipamos acciones que debieran esperar después. Lo que los hermanos de Joseph necesitaban para ese momento era firmeza. Después vino la misericordia. Vamos a verlo más adelante. Cuando primero recibimos una acción firme para guiarnos al arrepentimiento, entonces el arrepentimiento desborda la misericordia y la misericordia desborda sanidad, restauración y consolación. La misericordia tiene un momento muy importante. La misericordia es de gran valor para disipar los temores, pero antes necesitamos el arrepentimiento. Este orden no puede ser alterado. Los hermanos de la congregación que estamos practicando la presentación del Evangelio, entendemos que la presentación del Evangelio es exactamente esto que estoy compartiendo esta noche aquí. Porque la presentación del Evangelio desde la Escritura no presupone primero la misericordia y el amor. Ese viene cuando las personas se quedan calladas ante la realidad de la Torá que dice que somos pecadores, que hemos violado la Torá. Y hasta que no nos sentimos culpables y necesitados de salvación, anticipar antes, Dios te ama, Dios es misericordioso, realmente no guía a las personas a un verdadero proceso de arrepentimiento, que es la puerta que nos introduce al camino del reino de los cielos. Entonces, la misericordia es maravillosa, pero tiene un lugar. Primero es la firmeza. La misericordia, dice la escritura en Lamentaciones 3, 22 al 23, dice, la misericordia de Hachén nunca termina. Su compasión nunca se acaba. Nuevas son cada mañana. Cuán grande es tu fidelidad. Pero primero Dios necesita guiarnos al arrepentimiento. Entonces, Joseph le habló a sus hermanos de manera difícil, áspera, cachot, porque era necesario remover los rencores, el odio, los celos, el pecado. En un momento, por eso voy a llegar hasta el capítulo 45, hubo lugar para la misericordia, pero hubo necesidad de 2 viajes de ida y vuelta de Canaán a Egipto. Miren el capítulo 45, versos 4 al 5, cuando llegó la misericordia. Entonces dijo a sus hermanos, acercaos a mí, os ruego. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano Joseph, a quien vendisteis en Egipto, para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os sea por enojo ante vuestros ojos haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros. Aquí llegó la misericordia, pero hubo requeridos 2 viajes de ida y vuelta de Canaán a Egipto. Esta es la forma práctica como Elohim nos trata como a hijos. Vamos al Evangelio, al capítulo 12 de Hebreos. Voy a leer aquí una porción hermosa del Evangelio. Hebreos 12, del 6 al 10 dice, porque el Señor al que ama, misericordia, piedad, disciplina, firmeza,
Dice, al que ama disciplina, y esta palabra está en la Escritura, en el Nuevo Testamento, y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Dice, pero si quedáis sin disciplina, sin firmeza, sin palabras rígidas, si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los reverenciábamos. No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los espíritus y vivir. Miren esto tan bello, porque ellos, nuestros padres, en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía, pero Yehoshua, lo hace con miras a lo que nos conviene para que participemos de su santidad. Los hermanos de Joseph necesitaban participar de la santidad del Creador, sacando de su corazón celos, amargura, homicidio, mentira, y el Padre lo llevó a una situación de su vida para que participaran de su santidad. Esto es demasiado hermoso. Esta es entonces la clase de sabiduría que no es la sabiduría humana. La sabiduría de Dios, dice la escritura en el libro de Jacobo, que han titulado como Santiago, dice la sabiduría de Dios es primeramente pura, es pacífica, es llena de buenos frutos, es llena, es sin incertidumbre, es sin malicia. ¿Qué había en el corazón de estos hermanos? Había malicia, no era pura, y Dios quería darles esa sabiduría. Pero esa sabiduría no se obtiene sino por la acción del Señor a través de su palabra y del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Esta clase de sabiduría es una competencia. Es una competencia que Elohim nos quiere dar a nosotros. Es una competencia a la que nosotros debemos y necesitamos aspirar. Para eso es la Torah. Esta sabiduría no puede ser negociable. Cuando se exige el deber ser, el procedimiento correcto para ayudar a una persona a arrepentirse, este es el protocolo. No puede haber otro. El arrepentimiento. ¿Cuál es la conclusión hasta este punto? La sabiduría, esta sabiduría de la cual estamos hablando esta noche, debe conducir al arrepentimiento. José actuó con sabiduría de Dios, no actuó con la sabiduría del hombre, y el resultado fue evidentemente maravilloso, el arrepentimiento de sus hermanos. ¿Cuál fue? En Génesis 44:6, una palabra de Judá, de Yehudá. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo nos justificaremos? Miren esto. Hashem, Ha Elohim, ha descubierto la iniquidad de tus siervos. Ese procedimiento de Joseph obró para que Hashem le descubriera a ellos la realidad de su propio corazón. No que Hashem ese día, en esa circunstancia, hubiera descubierto. No, a los ojos de ellos fue descubierta la iniquidad de su propio corazón. Y miren estas palabras. ¿Qué hablaremos? O sea, mejor me callo la boca. Me quedo mudo ante la justicia. ¿Cómo me justificaré? No puedo hacerlo, porque Ha Elohim ha descubierto la iniquidad de tus siervos. En el capítulo 43, no tengo el tiempo para leerlo, pero voy a tomar algunos versículos importantes. Hay una acción preciosa que quiero que, cambiando un poco de escenario, miremos. Los hijos de Joseph, perdón, de Jacob,
los hermanos de Joseph, están preparando el segundo viaje para venir a la tierra de Egipto. Y aquí está Jacob, la convicción poderosa de Jacob y cómo él se prepara para ver la expresión de la misericordia. En la instrucción que él le da a sus hijos, él les dice, capítulo 43, verso 11 y 12, estas son cosas que solo podemos discernir a la luz del entendimiento del hebreo. Respondió su padre Israel, Jacob, si tiene que ser así, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra, de vuestras bolsas y llevad obsequios. Si está con la Biblia abierta en su Biblia de papel, en 43:11 subraye la palabra obsequios, porque tenemos que analizarla a la luz del hebreo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestras bolsas y llevad obsequios a aquel hombre. Un poco de bálsamo, un poco de miel, especias y mirra, nueces y almendras. Tomad en vuestras manos el doble de la plata, llevad en vuestra mano la plata de vuelta en la boca de vuestros costales. Quizá fue un error. Vamos a mirar esta palabra obsequios porque el castellano no nos comunica la profundidad espiritual de la acción que está tomando Jacob. Por eso estudiamos desde la perspectiva de la raíz del hebreo. La palabra traducida como regalos o como obsequios aquí, como ya les digo, no expresa con exactitud el sentido hebreo, porque lo que significa es una, tomen nota, una ofrenda vegetal. Dice de lo que se cosecha en la tierra. Aquí dice, tomad de lo mejor de la tierra. ¿Sí? Vamos al glosario. Y aquí la palabra para obsequios es minja, minja. Y esta minja es una ofrenda vegetal. Cuando estudiamos el libro de Levítico, en los primeros 7 capítulos, aprendemos de una palabra que aparece mencionada en el Nuevo Testamento una vez, y es la palabra corbán. Corbán es una palabra que han traducido como sacrificio, como holocausto. Y habían distintos tipos de holocaustos y de ofrendas como que se traían al templo o al santuario como corbán. La palabra corbán, su traducción literal es acercar. O sea, era producto de los sacrificios que los hombres pecadores en la época del santuario se acercaban a Dios, porque presentaban un sacrificio de la sangre de un cordero para poder acercarse, para restaurar la comunión con él. Y parte de ese corbán había la expresión más sencilla de una persona que no tenía para traer un cordero o un chivo o un novillo, y era una ofrenda vegetal. Eso es una minja. Ahora, lo que Jacob está haciendo es lo mismo que ya usó cuando se fue a encontrar con Esaú, después de 20 años se va a encontrar de nuevo con Jacob, y Jacob le ha enviado una minja, una ofrenda vegetal, desde la perspectiva del corbán que acerca. Esta es una figura de Mashiach. Él es el corbán perfecto. Así que Jacob, entendido espiritual de la Torá, envía una ofrenda. Él no sabe que el faraón es su propio hijo, pero él está enviando una minja. Y miren esta lectura, miren esta lectura. El verso 14, capítulo 43, él está diciendo que lleven esta minja y dice, y que el Shaddai, el Altísimo, os conceda gran misericordia ante aquel hombre y os suelte a vuestro hermano y a Benjamín. Esto es poderosísimo, hermanos. Ha habido una situación de pecado.
Y Jacob está diciendo la única manera, aquí hay un valor profético maravilloso. Jacob está diciendo la única manera de obrar liberación de mi hijo y de Benjamín es moviendo la misericordia. Y hay una sola manera como la misericordia de Dios es accionada, y es por el corbán perfecto que quita el pecado del mundo. Fuera cual fuera, las distintas expresiones de sacrificios que hay entre capítulo 1 y capítulo 7 de Levítico, Baikra, todas ellas eran una sombra del cuerpo de Machía que estaba allí presente en esos sacrificios. Así que Jacob está diciendo, voy a enviar esta ofrenda vegetal. No es un obsequio, no es un regalo, es una minja, es un corbán para que el Shaddai os conceda gran misericordia ante aquel hombre y él suelte a vuestro hermano y a Benjamín. Si alguien está preso y quien lo tiene preso es movido a misericordia, hay liberación. Y la liberación es una expresión de misericordia, pero la misericordia es obrada por el corbán. Esa minja era una figura de Mashiach. Jacob esperaba recibir misericordia porque él envió una minja. Aquí entonces se pone de manifiesto el fruto de la misericordia. ¿Cuál era el fruto de la misericordia? Aquel varón os suelte a vuestro hermano y a Benjamín. Jacob esperaba liberación para el otro hijo y para Benjamín, porque Jacob estaba seguro de la misericordia y Jacob sabía que había una sola manera de mover la misericordia a través de la minjá, la ofrenda vegetal, una expresión del corbán. Maravilloso. Esto desembocó en el clima maravilloso de este encuentro. Primero, en el capítulo 45, verso 16, ellos están confesando su pecado. Judá dijo, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo nos justificaremos? Ha Elohim ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Y solo para ese momento, entonces, vamos a leer el capítulo 45, versos 1 al 5. Dice la escritura, Joseph ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado y exclamó, sacad a todo varón de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Entonces alzó su voz en llanto. Ahora vino la misericordia. Ahora ya no fue firme. Y lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa de Faraón. Ahora Joseph sin ninguna reserva expresó sus sentimientos. De por medio hubo un corbán. De por medio hubo una ofrenda vegetal. Y entonces Joseph les dice en el verso 3, Joseph les dice a sus hermanos, yo soy Joseph. ¿Vive aún mi padre? Aquí había un hombre con un corazón hermoso, capaz de expresar solidaridad, dolor, empatía. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados por su presencia. Entonces dijo a sus hermanos, acercaos a mí, os ruego. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy vuestro hermano Joseph, a quien vendisteis para Egipto. Miren la misericordia que restaura. Ahora pues, no os entristezcáis. No sea por enojo para ante vuestros ojos haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros. Ya no era necesaria la firmeza. Sus hermanos habían llegado al punto del arrepentimiento. Aquí está evidenciada una conducta y una actitud. Se llama balance, se llama equilibrio entre firmeza y misericordia. Qué preciosa necesidad tenemos nosotros de la Jokmah,
de la sabiduría del Señor. Hay un hombre muy poderoso de Israel llamado el rey Salomón. En Primera de Reyes 3, 16 al 28, está uno de sus primeros actos cuando fue rey de Israel. Es la acción de esas dos prostitutas que dormían con sus dos hijos, las dos rameras, y durante la noche una duerme sobre su hijo y lo ahoga, y por la noche mientras la otra duerme le cambia el hijo vivo por el muerto. Y luego las dos se presentan en juicio ante Sholomo. Y Sholomo lo primero que pide es traigan una espada, firmeza. Y cuando él dice partid el niño por la mitad y dad una mitad a la una y otra mitad a la otra, ese era el deber ser de la justicia. Ese asunto no tenía testigos. Se requería la sabiduría de este balance entre firmeza, dureza y misericordia. Y cuando él dijo, partan el niño por la mitad, la madre verdadera, la que no había matado a su hijo, dijo, no, si no es vivo, entonces mi hijo no sea para mí, sino para ella. Y afloró la misericordia de esta madre, y entonces Sholomo dijo, esta es la madre del hijo. Equilibrio entre firmeza y misericordia. Voy a terminar diciendo que hay una necesidad muy grande de entender la Biblia en unidad completa, porque hay muchas malas concepciones. Una parte de este estudio semanal de la Torá es cuando analizamos las malas concepciones que se generan por no tener una armonía teológica al interpretar la escritura. Hay unas personas creyentes, sinceros, honestos, que partiendo de una mala concepción e interpretación de la escritura, tienen la creencia que Yehoshua, Jesús, es distinto, es diferente a Elohim, el creador, Dios. Y afirman que el Dios del Antiguo Testamento era severo, intransigente, sanguinario, mientras que Yehoshua es amor, es misericordioso y es lleno de gracia. ¿Acaso son dos personas diferentes? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento y en ambos casos se llama Yehoshua. No son dos, es uno. La escritura dice, Elohim es uno. Y por esta falta de armonía teológica, entonces decimos el Nuevo Testamento es solo amor y entonces pretendemos que Dios en todo tiempo nos trate como si nosotros fuéramos pétalos de rosa. Y estos mismos creyentes creen que Dios no debe tratarlos con dureza ni con firmeza, porque parten de una premisa equivocada, que Dios es solo amor. Pero la misericordia no anula la sabiduría. Y es necesario, en la medida que vamos profundizando el estudio de la escritura, corregir estas mal concepciones. Para terminar, después de este tiempo, ¿cuál es el aspecto central que pone de relieve esta enseñanza? Lo más hermoso. El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento se da cuando Dios toma el trabajo de hacer con nosotros lo que hizo con los hermanos de Joseph. Nosotros llegamos al arrepentimiento cuando el Señor nos trata con firmeza, cuando nos disciplina, cuando nos trata como a hijos. Y ahora, en la práctica de nuestras relaciones con los que amamos, nosotros necesitamos aprender el equilibrio entre firmeza y misericordia. Necesitamos orar, yo necesito orar por este equilibrio entre firmeza y misericordia en mi vida. Todos debemos buscar la sabiduría, la jojma, como una competencia espiritual que solo el Ruach HaKodesh nos otorga para que podamos aplicar sabiduría relacional, balanceando
según necesidad, firmeza y misericordia. Me siento muy bendecido por Dios al poder entender estos detalles de su palabra. Ruego que al meditar y deleitarnos en estas verdades, oremos porque Él traiga a nuestra vida jochmah, equilibrio, balance entre firmeza y misericordia. Que no seamos solo firmeza y otros que no seamos solo misericordia. Las dos son necesarias en completo balance. Que sigan deleitándose en esta noche y en el día de mañana, en este Shabbat maravilloso. Les invito a nuestro cierre de servicio mañana a las 5 de la tarde, donde seguiremos revisando detalles maravillosos de esta porción de la Escritura. Shabbat Shalom para todos, que continúen en deleite en la presencia del Señor. Buena noche y descanso para todos.